En la clase anterior quedamos viendo lo que es la compuerta AND. Vimos la compuerta NOT, la compuerta OR y vimos la compuerta AND con dos entradas. Esta sería la distribución entonces en un circuito integrado para la compuerta AND. Vemos que es similar a la compuerta OR, ya que también son tres entradas. Tenemos alimentación, tierra y tenemos cuatro compuertas para la compuerta para el integrado 7408. Existen otros modelos. Hay que tener mucho cuidado al buscar los reemplazos para verificar que la compuerta es la correcta. Otra de las compuertas que vamos a ver en este semestre es la compuerta NAND. Compuerta NAND es una compuerta AND negada. Esa N al principio del nombre indica negado. Esta es la simbología para la compuerta NAND. Vemos que es la misma de una compuerta AND, pero con el círculo o la bolita esta que indica una compuerta NOT. Entonces, la expresión booleana para la compuerta NAND, tenemos y, que es la salida, es igual a punto B. Esto es una compuerta AND. Recuerden que el punto denota una compuerta AND, pero con una rayita en la parte superior que indica la negación. Esta sería la expresión en álgebra booleana para la compuerta NAND. Esta es la tabla de verdad. Recuerden que tabla de verdad es una tabla que tiene las entradas y salidas en todas sus combinaciones posibles para cada circuito lógico. Bien, para la NAND, recuerden que las combinaciones posibles con dos entradas son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, la salida tomarían los siguientes valores. 0, 0, voy a tener 1, 0, 1 es igual a 1, 1, 0 es igual a 1, 1 y 1 es igual a 0. Si se fijan, es la misma tabla de verdad de la compuerta AND, pero negada, es decir, con todos los valores de salida invertidos. La compuerta AND solo era 1 en el último caso, cuando ambas entradas eran 1. En la compuerta NAND solo será 0 cuando ambas entradas sean 1. En el resto de los casos será 1. Similar a la compuerta NAND, tenemos la compuerta NOR. Esta es una OR negada. Esta es la simbología, es una compuerta OR con la bolita de negación. La expresión booleana es la misma de la OR con la rayita en la parte superior que indica la negación. La tabla de verdad, como seguimos con dos entradas, sigue siendo las mismas combinaciones. Y las salidas van a tomar los valores de 1 cuando ambas son 0 y 0 en los demás casos. Si nos fijamos, es el inverso de la compuerta OR. En esta compuerta, solo la primera combinación es 0. Y con que una de las dos entradas sea 1, la salida será 1.
En el caso de la NOR, si ambas son 0, la salida será 1. Con que una de las dos entradas sea 1, la salida va a dar 0. Es una inversión de la salida de una compuerta OR. Hasta ahora hemos visto compuertas lógicas de dos entradas, perdón. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando queremos utilizar 3 entradas. Existen compuertas lógicas en 3 entradas. Por ejemplo, la AND. Aquí vemos la compuerta AND de 3 entradas. Las entradas serán A, B y C. La salida seguirá siendo Y. La expresión booleana sigue siendo A.B.C. Sigue representándose con un punto. Esto equivale a conectar dos compuertas AND, como se ve aquí abajo. La combinación de estas dos compuertas AND, conectando la salida de una de ellas a la entrada de la otra, para poder unir la tercera entrada, nos da como resultado la misma expresión booleana. La tabla de verdad. Ahora vamos a tener más combinaciones. Recuerden que las combinaciones están dadas por la expresión 2 a la n, donde n es el número de entradas. Entonces tenemos que 2 elevado al número de entradas, que son 3, eso es igual a 8 combinaciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 combinaciones. Entonces, ¿cómo obtenemos estas combinaciones? Si yo no tengo la tabla de verdad, la voy a iniciar desde cero. Primero siempre ponemos las entradas, luego las salidas al final. Las entradas, para saber todas las combinaciones, yo coloco, como les dije, si tengo 8 combinaciones, la mitad en 0 y la mitad en 1 para la primera columna. El nombre no importa, esta podía haber sido A, esta B y esta C. Igual se van a combinar, vamos a obtener todas las combinaciones posibles, así que no importa el orden en el que coloque las entradas. En la primera columna, como les dije, vamos a colocar todas en 0, la mitad de las combinaciones, todas en 0, y la otra mitad todas en 1. Serían 4 ceros, 4 1. Siempre iniciamos con 0. Luego dividimos a la mitad. Y en la siguiente columna, entonces tendríamos 2 ceros, 2 1, 2 ceros, 2 1. Ya tenemos la segunda columna. Para la tercera columna de entradas, volvemos a dividir a la mitad. Ya en este caso nos quedaría 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La última columna siempre va a tener alternación de 1 en 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hasta el final, hasta completar la tabla. Ya tenemos todas las combinaciones posibles y podemos hacer nuestra tabla de verdad. Para la AND de 3 entradas sigue siendo igual a una AND normal. Es decir, una compuerta AND me dice que la única forma de que sea 1 es que todas sus entradas sean 1. Así que la única opción en la que vamos a tener un 1 es cuando todas las entradas, que ahora son 3, sean 1. En el resto de los casos vamos a tener un 0.
Entonces, a este circuito de aquí o a este de aquí, que es exactamente lo mismo, si yo le coloco un LED a la salida y le voy poniendo voltajes a las entradas, la única opción en la que el LED se va a encender es cuando todas las entradas tengan voltaje. Una compuerta NAND de 3 entradas debe ser una compuerta AND negada. Ese es el resultado de una compuerta NAND. Una compuerta NAND niega o invierte el resultado de la compuerta AND. La expresión booleana sería A.B.C y con un negado en la parte de arriba, una línea que representa negado. Regresamos a ver la compuerta AND y veíamos que la compuerta AND, las 3 entradas deben estar en 1 para que la salida esté en 1. En el resto de los casos debe estar en 0. Así que la compuerta NAND debe ser el negado de este resultado. Por lo tanto, todas deberían estar en 1, a excepción del último, de la última combinación, que sería 1, 1, 1, donde la salida estaría en 0. Aquí vemos la tabla de verdad. Todas las combinaciones de A, B y C deben dar 1, a excepción de la última, que debe dar 0. Bien. Debemos saber que en este caso no podemos combinar dos compuertas NAND, ya que en este caso el resultado no sería una AND negada, ya que la primera NAND negaría A y, el resultado de A y B quedaría negado, y luego se le aplicaría un AND con la letra C y luego se negaría. Por lo tanto, quedaría, la expresión quedaría A.B negado, punto C, entonces negado para todos, lo cual no resultaría en una tabla de verdad como la que queremos, que es esta de aquí. Podríamos hacer la prueba. Si tenemos dos compuertas NAND, veamos la tabla de verdad. Para este ejemplo les voy a explicar cómo se crea una tabla de verdad. Yo tengo que poner todas las variables de entrada. Serían A, B y C. Mi salida, que es Y en este caso. Yo tengo que hacer todas las combinaciones posibles entre A, B y C. Estas combinaciones yo las obtengo de la siguiente forma. Yo debo saber en mi circuito lógico, esto es un circuito lógico, un circuito hecho de compuertas lógicas. Yo debo saber cuántas entradas tengo. En este caso son 3 entradas. Si tengo 3 entradas, yo voy a tener, vamos a poner que n es igual al número de entradas. N es igual a 3. Entonces yo voy a tener 2 a la n combinaciones. Más adelante veremos por qué es ese 2. Esto se debe a que
estamos trabajando en un sistema binario, estamos trabajando con unos y ceros. Como hay solamente dos dígitos que son el 1 y el 0, vamos a tener 2 elevado a la cantidad de entradas, y ese será el número de combinaciones, es decir, eso es igual a 8 combinaciones, en este caso 2 a la 3. Es decir, n es igual a 3, por lo tanto vamos a tener 8 combinaciones posibles. Solo puedo tener entonces 8 combinaciones con esas 3 entradas. Si yo quiero enumerar todas esas combinaciones, les voy a enseñar un truco para llenar esa tabla de verdad. Si son 8 combinaciones, en la primera entrada, que es la A, en el libro inician con la C, pero no hay problema con eso. Ustedes pueden iniciar CBA o ABC. Al final van a salir todas las combinaciones. En la primera vamos a colocar, si son 8 combinaciones, voy a colocar la mitad en 0 y la mitad en 1. Serían 4 ceros y 4 unos. En la segunda, si en la anterior teníamos 4 de cada uno, vamos a reducirlo a la mitad. Sería la mitad de 4, 2. Serían 2 ceros, 2 unos. Seguimos, 2 ceros hasta completar toda la tabla. 2 ceros, 2 unos. Ahora iban de 2 en 2. La anterior era de 4 en 4. Y en la última reducimos nuevamente a la mitad. Por lo tanto quedaría 0, 1, siempre iniciando con 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Allí tenemos las 8 combinaciones posibles en este tipo de circuitos. Entonces, ya tenemos todas las combinaciones posibles que podemos obtener con la entrada. Ahora, dependiendo del circuito, de las compuertas que tenga, vamos a tener una salida. Para este circuito, si yo pongo, voy a utilizar otro color, 0, 0, 0. Esa es la primera combinación. Yo voy a obtener lo siguiente. Me tengo que ir a la tabla de verdad de la compuerta NAND. Ya yo se las había dado anteriormente. De todas maneras, para recordarla, si para la AND yo tenía 2 entradas. Si tenía 0, como tenía 2 entradas, para poner en práctica lo que les acabo de mencionar, en una compuerta AND yo tenía 2 entradas. Por lo tanto puedo tener 2 a la 2 combinaciones. Serían 4 combinaciones. Entonces coloco la mitad en 0, la mitad en 1. Y la siguiente entrada pondría 0, 1, 0, 1. Esos serían los valores para las entradas. Y para las salidas, recuerden que para una AND tengo que tener todas las entradas en 1 para que la salida sea 1. Esa es la tabla de verdad para una compuerta AND. Entonces la compuerta NAND, que es la que vamos a utilizar, es igual, pero 0 y 0 me va a dar 1. 0 y 1 me va a dar 1. 1 y 0 me va a dar 1. 1 y 1 me va a dar 0. La tabla de verdad de la compuerta NAND es la misma de la AND, pero negada.
o invertida. Entonces regresamos al dibujo que teníamos arriba. Utilizando esta tabla para la compuerta NAND, si yo tengo 0 y 0, voy a tener un 1 a la salida. Entonces en la segunda NAND voy a tener un 1 y un 0. 1 y 0 va a dar 1, por lo tanto la salida va a ser 1. Allí tengo ya la primera fila de la tabla de verdad. Si yo tengo 0, 0, 1, la C está en 1. Cero y 0 se mantiene en 1, la salida de la primera NAND. 1 y 1, 1 y 1 en la NAND. Recuerden que aquí en la C voy a tener un 1, así que el 1 de la salida esta con el 1 de la C me va a dar, según la tabla de verdad de la compuerta NAND, me va a dar un 0. La siguiente, ya aquí vamos mal. Recuerden que la tabla de verdad de la compuerta AND de 3 entradas, todo era 0 y el último dígito era 1. Por lo tanto, la NAND de 3 entradas debía tener todo en 1 y el último dígito en 0. Así que ya aquí tengo un 0. Por lo tanto, ya sabemos que no nos va a resultar. Seguimos llenándola. La siguiente combinación es 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 0 y 1 da 1. 1 y 0 da 1. Siguiente fila. 0, 1, 1. 0 y 1 es 1. 1 y 1 es 0. Siguiente. 1, 0, 0. 1 y 0 es 1. 1 y 0 es 1. Siguiente fila. 1, 0, 1. Tenemos 1 y 0 es 1. 1 y 1 es 0. La siguiente, 1, 1, 0. 1 y 1 es 0. 0 y 0 es 1. Y la última, con todas las entradas en 1. 1 y 1 es 0. 0 y 1 es 1. Y allí tenemos la tabla de verdad llena. Ahora podemos observar que no es la tabla de verdad que estamos buscando, en la que todo debe ser 1 a excepción de la última fila. Entonces ya vemos que este resultado no coincide. Para hacer una NAND de 3 entradas tenemos que combinar una AND con una NAND. Veamos.
Si ahora ponemos una AND aquí, es como si tuviera una AND con otra AND, sería una AND de 3 entradas y negado al final. Este sí nos daría el resultado que queremos, ya que ahora veríamos las dos tablas. Vamos a dejar las mismas combinaciones, como son 3 entradas, siguen manteniéndose las mismas combinaciones, pero ahora cambia el resultado. Veamos la primera. Cero y 0. Y 0 en C. 0 y 0 en una AND es 0. 0 y 0 en una NAND, el resultado es 1. Seguimos. 0, 0, 1. 0 y 0 es 0 en la AND. 0 y 1 es 1 en la NAND. 0, 1, 0. 0 y 1 sigue siendo 0 en la AND. 0 y 0 en la NAND es 1. Cero, 1, 1. 0 y 1 en la AND es 0. 0 y 1 en la NAND es 1. Siguiente, 1, 0, 0. 1 y 0 en la AND es 0. 0 y 0 en la NAND es 1. 1, 0, 1. 0 en la AND. 0 y 1. 1 en la NAND. Siguiente combinación, 1, 1, 0. 1 y 1 en la AND es 1. 1 y 0 en la NAND. 1 y 0 en la NAND es 1 también. Y la última combinación, 1, 1, 1. En la AND 1 y 1 es 1. Y en la NAND 1 y 1 es 0. Y ahora sí tenemos la tabla de verdad que queríamos, que es la de una NAND de 3 entradas. Bien, entonces ya podemos continuar y obtener también compuertas o expansiones de hasta 4 entradas o más. La tabla de verdad de una OR de 4 entradas, aquí la podemos observar. En este caso no vamos a ver el circuito, ya que se haría mucho más amplio. En el caso de las OR, al igual que con las AND, como son de las 3 compuertas principales, en este caso sí, la OR de 4 entradas sería combinando 4 compuertas OR. Podemos verlo aquí en la expresión booleana, que sigue siendo A. Recuerden que el OR se representa con más, A más B más C más D, o sea que todas sumadas nos daría el resultado. O sea que con las 4 compuertas OR, combinando compuertas OR, solamente podemos obtener este resultado. Entonces vemos en la tabla de verdad que cumple con el resultado de una compuerta OR. Recuerde que la compuerta OR, con que una de sus entradas esté en 1, la salida será 1. Aquí vemos que solo en la primera, donde todas están en 0, la salida es 0. En el resto, la salida se va a mantener en 1
con que cualquiera de sus entradas esté en 1. Aquí también comprobamos lo que les expliqué hace un rato de la cantidad de entradas. En este caso son 4 entradas, por lo tanto 2 a la 4 van a ser 16 combinaciones. Serían 16 combinaciones posibles entre esas 4 entradas. Entonces en la primera entrada yo voy a poner la mitad de las 16, es decir 8 en 0 y 8 en 1. En la siguiente fila reduzco a la mitad, serían 4 ceros, 4 1, 4 0, 4 1 hasta completar la tabla. En la siguiente reduzco a la mitad, serían 2 0, 2 1, 2 0, 2 1 hasta el final. Y en la última 0 1, 0 1, 0 1, de 1 en 1. Y así se obtienen todas las combinaciones posibles. Bien, aquí vemos algunos símbolos alternativos para las compuertas lógicas. En este caso, la NOT es equivalente a colocar el círculo de negación al inicio de la compuerta. Es exactamente lo mismo. La compuerta OR es equivalente a colocar una AND con sus dos entradas negadas y su salida negada a la vez. Esto sería un equivalente, es decir que esto daría el mismo resultado que una compuerta OR. Ya allí entonces veríamos que estas expresiones son equivalentes. Esta A más B es equivalente a A por B negados y con un negado para ambos. Es decir, A negado por B negado, todo negado. Miramos en el tablero, tenemos una compuerta OR y la compuerta AND con sus entradas negadas. Bueno, en este caso sería una compuerta NAND con sus dos entradas negadas. Entonces, una compuerta OR las combinaciones serían 0 y 0, daría 0, 0 y 1, da 1, 1 y 0, da 1, 1 y 1 es 0. Esa es la tabla de verdad para una compuerta OR de dos entradas. Recuerden que, la última sería 1. Recuerden que la compuerta OR, con que una de sus dos entradas o ambas estén en 1, la salida estará en 1. Entonces vamos a ver si esto es equivalente. Si yo tengo la tabla de verdad de una compuerta NAND, sería 0 y 0. La vimos en el ejemplo anterior. 0 y 0 da 1. Sería el contrario de una AND. 0 y 1 es 1. 1 y 0 es 1. 1 y 1 es 0. Entonces podemos ver el resultado de esta tabla. Vamos a hacer A, vamos a poner que esta es A y esto es B y esto es Y. Las combinaciones serían 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Esas son las combinaciones posibles con dos entradas.
Si A es 0 y B es igual a 0, es la primera combinación. 0 y 0. Aquí a la entrada tenemos dos circulitos. Esos circulitos, como les dije, indican negado, indican una NOT. Por lo tanto, yo tengo dos compuertas NOT a la entrada de una compuerta NAND, que es esta de aquí. Por lo tanto, lo que yo tenga aquí se invierte para luego entrar a esta tabla de verdad, que es la de la compuerta NAND. Es decir que a la entrada de la NAND, si yo tengo 0 y 0, voy a tener 1 y 1. 1 y 1 según la NAND, el resultado será 0. Siguiente combinación de acá de la compuerta que estoy probando. 0 y 1. Ahora pongo B en 1. Entonces, por los inversores estos, S1, a la NAND va a entrar un 0. Y 1 y 0 en una NAND equivale a un 1. Por lo tanto, aquí voy a tener un 1. Siguiente combinación. 1 y 0. Uno y 0. Por los inversores que están a la entrada, a la NAND va a entrar. En la entrada de la NAND voy a tener un 0 y un 1. 0 y 1. El resultado es 1. Y la última combinación es A1 y B1. Luego, después de los inversores voy a tener 0 y 0. Y 0 y 0 en una NAND equivalen a un 1. Si vemos esta tabla y esta son iguales. Bien, continuando con las equivalencias, el símbolo alternativo de una compuerta AND sería sería una OR con una NOR con sus dos entradas negadas. Bien, muchas veces se da, como ya les había explicado anteriormente, estas compuertas vienen en circuitos integrados, en dispositivos que tienen varias compuertas dentro, con sus terminales de alimentación. En algunas ocasiones puede darse el caso de que ustedes requieran armar un circuito en el que tienen, por ejemplo, tres compuertas tres compuertas NAND o tres compuertas NOR, y requieren también una compuerta NOT o una inversora. Entonces, como les dije, un circuito integrado puede tener 5 o 6 compuertas NAND o 5 o 6 compuertas NOR. Entonces, no vale la pena comprar un circuito integrado
para la parte para hacer la compuerta NOT. Es decir, si su circuito requiere 3 compuertas NAND y una compuerta NOT, la NOT recuerden que es la inversora, es la del triangulito con el círculo al final, que es la que simplemente invierte, solamente tiene una sola entrada. Si yo requiero una sola de esas, no vale la pena comprar otro integrado para la compuerta NOT, ya que hay una equivalencia que permite transformar las NAND que sobren del circuito integrado. Si no las van a utilizar todas, pueden transformar una de ellas en una compuerta NOT, simplemente conectando las dos entradas. Esto da como resultado un inversor, es decir, si aquí tienen una entrada A, la salida va a ser A negado. Igual en este caso, si la entrada es A, la salida va a ser A negado, es decir, si tengo un 0 a la entrada, voy a tener un 1 a la salida. Si tengo un 1 a la entrada, voy a tener un 0 a la salida. Esto lo podemos observar aquí, la tabla de verdad de la compuerta NAND. Se fijan que esta es la tabla de verdad. Si yo conecto A y B siempre van a ser iguales, así que estas dos combinaciones del centro nunca se van a dar, ni la segunda ni la tercera, porque si están conectados A y B siempre van a ser iguales. Entonces, si ambos son 0, la salida va a ser 1. Si ambos son 1, la salida es igual a 0. Y ahí tenemos un inversor. Lo mismo ocurre con la compuerta NOR. Si yo conecto A y B, yo conecto del punto A al punto B, voy a tener una sola entrada. Y en la tabla de verdad, ambas combinaciones van a ser iguales, A y B siempre. Si ambas son 0, la salida va a ser 1. Si ambas son 1, la salida será 0.